Muy buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de jornada académica. Esta es nuestra primera jornada del año. Les deseamos desde el gremio un año muy próspero y, por supuesto, acompañado de mucho conocimiento que les transmitimos desde el gremio. Gracias a todas las personas que van ingresando. Hoy estaremos hablando de un tema que es hito en esta época del año y son asambleas. Creemos que las herramientas prácticas que se puedan utilizar en el desarrollo de la asamblea, esos tips o esas dudas legales que se resuelvan, van a hacer que todos estos espacios sean muy productivos para la copropiedad. Mientras más personas van ingresando, que por ahí vemos que el número va subiendo y subiendo, les queremos hacer estos anuncios parroquiales que ustedes saben que son buenísimos para que no se pierdan ningún evento del gremio. Queremos contarles que tenemos nuestro primer evento, va a ser el Encuentro de Oriente en el recinto Kirama este viernes 20 de febrero. Tenemos ya la agenda académica lista. Les acabamos de enviar el link de inscripción para aquellas personas que quieran acompañarnos. Vamos a estar hablando del área metropolitana del Oriente Antioqueño, el plan de vía vial del Oriente Antioqueño, la ampliación del aeropuerto José María Córdoba, la ley de ciudades verdes. Vamos a tener un panel de mercado inmobiliario en el Oriente Antioqueño y una actividad inmobiliaria y estudio del valor del suelo en el Oriente. Todo esto enfocado para que podamos analizar el comportamiento de ese sector que cada vez crece y crece más, y pues en un lugar tan espectacular como lo es el recinto Kirama. Si necesitan más información, si quieren saber cómo pueden obtener sus cupos y qué descuentos tienen por ser afiliados, nos pueden escribir un mensajito ahí en el chat y se los estaremos contestando. Es este viernes 20 de febrero, empezamos a las 9:30 a.m., por allá nos estaremos viendo. Bueno, después de este pequeño pero muy importante anuncio parroquial, recordarles a estas personas que nos acompañan en estas jornadas que aún no son afiliados, que están esperando para afiliarse al gremio. Tenemos muchos eventos de muchísimo contenido de valor, jornadas académicas exclusivas para afiliados, informes de mercado, estudios, guías, cartillas, todo lo que necesitan para poder desempeñar su labor. Entonces, si tú estás interesado en hacer parte del gremio, también nos puedes dejar un mensajito por el chat y nosotros te contactaremos. Ahora sí, no siendo más ni tampoco menos, después de todos estos anuncios que teníamos por acá, voy a saludar a nuestros panelistas que son muy cercanos al gremio, que siempre nos ayudan pues con estos espacios, nos hacen tantas estas invitaciones y que tienen un conocimiento gigante en todo el sector inmobiliario. Federico, Sara, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Buenos Muchísimas días. gracias, buenos días para todos. No, gracias De a ustedes verdad por que invitarnos siempre. no, ustedes son maravillosos, tienen mucho conocimiento en propiedad horizontal y sabemos pues que este espacio, como les decía al inicio, es para lo que los administradores más se preparan, para recibir todos esos comentarios, cómo hacerlo bien, el acta, qué pasa si en X momento me llegan a impugnar, bueno, ese montón de cosas que sabemos que son muy importantes que ellos las tengan claras. Creemos que ustedes son los idóneos para este tema. Federico Benjar y Sara González, ellos son abogados socios de la firma BG Abogados. Por aquí nos tienen, al final si tienen una duda puntual los pueden contactar, ellos nos van a dejar ahí sus daticos y vamos a estar hablando pues de este tema. Vamos a tener un espacio también corto de preguntas que nos puedes dejar ahí en la casilla de preguntas y respuestas y no esperamos que esto sea muy, muy productivo. ¿Listo? Empezamos entonces. Adelante, doctor Federico. Bien. Bueno, nuevamente, buenos días para todos. Aquí estamos Sara González y Federico Benjar. Somos abogados, como dice nuestra moderadora, desde hace mucho rato vinculados a los temas inmobiliarios y de propiedad horizontal. Y creo yo pues que el objetivo del día de hoy básicamente es como recordar unos conceptos que muy seguramente nuestros administradores ya conocen debido a su práctica, a su día a día o a las formaciones que han hecho pues en los distintos escenarios que tiene la lonja de propiedad raíz o en general
los distintos escenarios de capacitación que existen y después de repasar esos conceptos en los cuales pues podemos ir como mencionando temitas puntuales o problemitas puntuales que se presentan o situaciones que se presentan en las asambleas, pues abrir un espacio de preguntas a través de la moderadora que puede ser un poco, digamos, lo más interesante, creería yo, para ustedes. Entonces, digamos que vamos a aprovechar lo mejor posible este espacio, trataremos de hacer esa primera parte lo más ágil posible para poder tener un buen espacio para hacer preguntas. Entonces, como les decía, nosotros preparamos aquí como una secuencia de lo que sería pues las preguntas o los conceptos que uno se haría al momento de abordar el tema de las asambleas. Entonces, esa es la presentación que les vamos a dejar y ya con eso pues creo que podemos empezar. Entonces quisimos enmarcar esto como que nos pusiéramos un orden del día. Entonces vamos a hablar pues básicamente de una definición de lo que es la asamblea de copropietarios, cuáles son esos conceptos fundamentales que se tratan en una asamblea, cómo es la convocatoria y su funcionamiento y los aspectos pues más relevantes, cómo se tratan todos los procesos de participación y representación en la asamblea, y al final pues tendremos el espacio de preguntas como les mencionó Fe. Entonces, si quieren, empezamos y tenemos muy claro que la asamblea de copropietarios pues es el máximo órgano de representación de la propiedad horizontal, porque es el organismo donde se juntan todos los propietarios de los inmuebles con el propósito de tomar decisiones claves sobre la administración, el funcionamiento, los bienes comunes, aprobación de presupuestos y en especial cuando se trata de reformas al reglamento de propiedad horizontal. Y estas asambleas tienen varias formas, pero la asamblea ordinariamente y por ley se reúne una vez al año y de manera extraordinaria cuando la copropiedad lo requiera en unos casos puntuales. Como les decía, a medida que vayamos avanzando, vamos haciendo pues comentarios al margen. Es claro que la asamblea de propietarios, como está definida en la ley, es una asamblea de propietarios, porque nosotros estamos en un régimen de propiedad, como es el régimen de propiedad horizontal. No obstante, por vía de sentencia, la Corte Constitucional ha reconocido la posibilidad de que un no propietario pueda participar en la asamblea. Y es que la Corte consideró en una sentencia en la que estudió la ley 675, la constitucionalidad, que también podían participar en la asamblea de propietarios quienes fueran tenedores en la propiedad horizontal. Pero esa participación es una participación restringida, es un derecho a voz, o sea, es un derecho a estar en la asamblea en los asuntos y a participar en los asuntos que tienen que ver derivados de esa tenencia. Claramente un tenedor, un arrendatario, un comodatario, pues no puede votar porque no es propietario, pero sí puede manifestar en la asamblea inquietudes que tengan que ver con el manejo, por ejemplo, de las zonas comunes, porque derivado de su relación de tenencia sobre ese bien, él es usuario y él tiene el goce de esos bienes comunes en un momento determinado. Entonces, él sí se puede hacer presente en la asamblea y decir, yo quiero opinar sobre este tema, más es muy importante que les quede claro, no puede decidir de ninguna manera porque para que pudiera decidir tendría que ser propietario. Seguramente están pensando en este momento, ay, ¿qué pasa si le dan poder? Si le dan poder es distinto, porque si le dan poder no está actuando a título personal, no está actuando como tenedor, sino como apoderado de un propietario. Entonces ahí lleva es la vocería y el poder decisorio del propietario, no el propio. Entonces, esa es digamos, una primera salvedad que hay que hacer con respecto a la integración de la asamblea de propietarios. Entonces ahí es súper importante tener claridad que esa asamblea de copropietarios, por regla general, está conformada por los propietarios de los bienes inmuebles particulares que conforman esa propiedad horizontal, pero que a esa asamblea pueden ingresar como parte de la misma esos terceros que son los tenedores de los bienes inmuebles que hacen parte de la copropiedad, quienes podrán participar con voz, más no con voto. ¿En qué? En todas
los temas a debatir dentro de la asamblea, que les simplemente que, competan a ellos. Por exacto, ejemplo, no pueden participar en la deliberación del Consejo de Administración porque ese no es un tema que les corresponde. Básicamente uno lo podría restringir en zonas comunes, en lo que tiene que ver con su uso y goce de zonas y en comunes. temas de Y convivencia, en temas de convivencia también, válido, exactamente. válido. Pero no podrán tomar decisiones ni participar al momento de votar las decisiones que se van a tomar en esa asamblea, a no ser, como les explicaba Fede hace un momentico, que tengan poder y ahí ya no serían como terceros interesados, sino que entrarían a participar en representación del dueño de una unidad inmobiliaria. Ok. Entonces, ya pues ubicándonos en el tema que nos tiene en este momento o que los tiene interesados en este momento y es, digamos, los aspectos previos a la realización de la asamblea, lo primero que tenemos es la convocatoria a la asamblea. Entonces, cuando estamos hablando de asambleas ordinarias, que son, digamos, las que tenemos en la mente por estos días, el término para convocar la asamblea es un término legal, está establecido en la ley. La ley dice que la asamblea se debe convocar con al menos 15 días calendario de anticipación. Ese término es, como les decía, entonces, un término que encontramos regulado en la ley. Para otro tipo de asambleas, el término es diferente. Específicamente en las asambleas extraordinarias, el término no está en la ley. Ustedes no encuentran un término para asambleas extraordinarias en la ley y eso puede ser razonable porque pues lo que genera una asamblea extraordinaria, que es un hecho imprevisto y extraordinario, pues es muy difícil de cuantificar en tiempo cuánto se debería tomar. La ley bien pudo haber dicho lo que dicen muchos reglamentos de propiedad horizontal, 5 días, 3 días, etcétera, pero no se ocupa la ley de ese tema. Entonces ahí para el término de convocatoria nos tenemos que ir a lo que diga el reglamento de propiedad horizontal. Para las que nos ocupan por estos días, el término está muy claro, 15 días de anticipación y es un término legal. Ahora, ¿cómo debe hacerse la convocatoria? También nos tenemos que remitir a lo que nos diga el reglamento de propiedad horizontal. Y en ese sentido, pues de todas maneras, las nuevas tecnologías han ingresado para reemplazar, digamos, los textos legales anteriores. Ustedes miran la ley 675 y en la ley 675 todavía se habla de fax. El fax, pues, hace mucho rato no existe. Hoy en día podríamos hacer convocatorias dejando constancias y siempre y cuando el reglamento no lo contemplara por correo electrónico, por avisos en zonas comunes, por grupos de WhatsApp, por carteleras o tableros de la copropiedad. Y esa sería, pues, digamos, la manera de hacer la convocatoria. Uno diría que de manera general tiene que quedar una constancia escrita de la convocatoria y tenemos que remitirnos a lo que diga el reglamento de propiedad horizontal para establecer el medio de convocatoria, que adicionalmente al que tiene el reglamento podemos reforzar de otras maneras. Claro, muchísimo mejor. Entonces, si el reglamento dice se publicará simplemente en cartelera un reglamento viejo o que se mandará por correo directo a los copropietarios, si un grupo de WhatsApp, claro que se puede reforzar por el grupo de WhatsApp. Si existe una dirección de correo electrónico, claro que se puede reforzar, pero remitámonos a lo que regula el reglamento de propiedad horizontal como el camino para hacer esa convocatoria, siempre con una finalidad, y es que no le estemos generando, digamos, entre comillas, agujeros, huecos a la legalidad de la asamblea. Que el día de mañana no nos vayan a decir, es que esa asamblea es ilegal, no cumple el reglamento de propiedad horizontal porque no se convocó de la manera que está establecida en el reglamento de propiedad horizontal. Es un tip para garantizar la legalidad de la asamblea. Y otro tema importante que vemos en esta diapositiva es cuándo se tiene que realizar la asamblea ordinaria. La asamblea ordinaria está prevista para hacerse dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento del periodo presupuestal. Nuestros periodos presupuestales en Colombia son periodos del 1 de enero a 31 de diciembre. Así se manejan los presupuestos, aunque realmente nosotros terminamos aprobando los presupuestos del año en el mes de febrero o en el mes de marzo cuando se reúnen las asambleas y las aprueban. Sin embargo, el ejercicio presupuestal empieza el 1 de enero
con las previsiones que normalmente los reglamentos de propiedad horizontal contemplan para ajustar los pagos que se deben hacer entre el momento en que se celebra la asamblea y el momento en que empieza el ejercicio presupuestal, que es una discusión que seguramente se les presentó este año a por el raíz incremento del del salario. incremento tan grande que todo el mundo dijo, ¿por qué están incrementando en las copropiedades el incremento del salario mínimo? Seguramente el reglamento de propiedad horizontal lo contemplaba así, porque los reglamentos de propiedad horizontal, buscando que las copropiedades no se queden sin presupuesto los primeros meses, mientras que se reúne la asamblea a aprobar el presupuesto correspondiente al año efectivo, pues tienen un mecanismo de ajuste que a veces es el interés, el IPC, el índice de precio al consumidor, o a veces es el incremento del salario mínimo, o a veces dice el reglamento que el que sea el más alto de los dos. Entonces, la idea de reunirse los 3 meses siguientes al vencimiento del periodo presupuestal es rápidamente tener una carta de navegación para el resto del año en el tema del presupuesto. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora de los tipos de las asambleas de copropietarios. Entonces, por regla general, como hemos venido hablando, encontramos que es la asamblea extraordinaria, la cual se debe celebrar por ley mínimo una vez al año dentro de los primeros 3 meses siguientes al ejercicio fiscal, como les estaba diciendo Fede. Entonces, por lo general, en Colombia, estas asambleas extraordinarias se celebran entre enero y marzo, ¿cierto? En esas asambleas, pues se van a tocar, entre otros temas que ahorita vamos a ampliar de manera importante, se van a tocar los temas de los informes, la aprobación de los informes, los estados financieros y los presupuestos. Pero también es importante tener en cuenta que en esas asambleas es donde se van a hacer los nombramientos del Consejo de la Administración, del revisor fiscal en las copropiedades, que por obligación tienen esa revisoría fiscal, y del comité de convivencia. Tenemos también las asambleas extraordinarias, y esas asambleas extraordinarias se reúnen cuando o se dan cuando, pues precisamente cuando ocurre algún hecho extraordinario o algún hecho que amerite esa reunión, y por eso se va a convocar en cualquier momento, acorde no lo establezca el reglamento de propiedad horizontal. Por lo general se encuentran en estos textos de los reglamentos unos términos de 5 o 10 días para citar, con el fin de que se reúna otra vez esa asamblea. ¿Quién va a citar a esa asamblea? La puede citar o el administrador, o la puede citar el consejo de administración, o la puede citar el revisor fiscal en las copropiedades que tienen revisoría fiscal, o se pueden juntar un número de copropietarios que tengan una sumatoria del 20% de los coeficientes de esa copropiedad. Están las asambleas de segunda convocatoria. Entonces ustedes van a ver que siempre en las citaciones decimos asamblea de primera convocatoria con una citación, y si no se cumple esa primera convocatoria, no se logra la reunión de un quórum necesario de copropietarios que me determinen un quórum deliberatorio necesario, pues vamos a decir, si no se llega a esas personas, vamos a tener una segunda convocatoria, y con las personas que estén presentes vamos a empezar a debatir los temas que se tienen para esta asamblea. También podemos tener asambleas no presenciales, que se pueden llevar a cabo a través de medios virtuales y con tecnologías, garantizando siempre que esas tecnologías, esas plataformas, permitan la participación de todos los copropietarios con una deliberación simultánea, es decir, que en tiempo real todos estemos pudiendo ser parte de la escucha, del habla y de la toma de las decisiones que se pretenden en esa asamblea. La asamblea por derecho propio es la asamblea que, si no se cita esa asamblea ordinaria, si no se hace esa asamblea ordinaria, se entiende por mandato de la ley 675 de que el primer día hábil del cuarto mes, es decir, si usted dentro de esos primeros 3 meses del cierre fiscal no celebra la asamblea extraordinaria, pues entonces nos vamos a reunir por derecho propio. Ya se sabe que es ese día hábil de ese cuarto mes que se tendrá que juntar la asamblea para debatir el presupuesto,
y todo lo normal de una asamblea propia. Y está la asamblea universal, es cuando nos citamos, cuando no tenemos previsto la asamblea, pero se dio la circunstancia de que se juntaron todos los copropietarios. Es importantísimo que esté el 100% de los copropietarios y lea por derecho propio, sin tener ninguna circunstancia antes, pero se juntaron todos y pues, en esa asamblea universal. Sí, realmente este listado, que es el listado que trae la ley, pues para lo que estamos, digamos, convocados el día de hoy, digamos que lo más relevante es la asamblea ordinaria. Las asambleas de segunda convocatoria también son muy importantes porque no es raro el tema de la segunda convocatoria. Yo diría que ya se volvió como una regla general de que en primera convocatoria no se logre el quórum deliberatorio necesario y que se terminen tomando las decisiones en segunda convocatoria. Ahí hay que tener en cuenta varias cosas y es, en primer lugar, esa segunda convocatoria para poderla hacer el mismo día que normalmente tenemos en el imaginario que la hacemos a la hora siguiente, tiene que estar regulado así en el reglamento de propiedad horizontal. O sea, no opera por ministerio de la ley, porque si usted mira la ley, lo que dice la ley es, si no hay quórum en la primera, la segunda se reúne a los 3 días. Y eso es precisamente lo que se quiere evitar. Se quiere evitar el desgaste que representa tener que volver a organizar una asamblea, en el costo de la logística, en tener que volver a llevar a la gente que ya puede en un número importante estar, pero estar, digamos, cerca, por ejemplo, de tener el quórum deliberatorio, pero no lograrlo. Entonces, el objetivo de la ley era claro ahí. Lo que pasa es que la ley dice eso tiene que estar previsto en el reglamento de propiedad horizontal, porque si no está señalado expresamente en el reglamento de propiedad horizontal, la que reemplazaría esta primera convocatoria se tendría que hacer a los 3 días. Entonces ahí la sugerencia es, señores administradores, revisen sus reglamentos de propiedad horizontal antes de hacer la convocatoria, porque ustedes en la convocatoria tienen que indicar específicamente qué pasa si no hay quórum deliberatorio en la primera para que pueda operar la de segunda convocatoria. Y tengan en cuenta que solo lo podrán hacer a la hora siguiente o al término siguiente que haya contemplado su reglamento, si específicamente el reglamento de propiedad horizontal lo contempló. En caso contrario, habrá que esperar desafortunadamente los 3 días. Y la otra que diríamos que puede tener de estas modalidades aplicación es la de derecho propio, pero suponemos que todos ustedes van a convocar las asambleas oportunamente. Sin embargo, ya es muy importante que sepan que si no se convoca la asamblea por alguna razón, la ley habilita a los propietarios a que se reúnan el primer día hábil siguiente. O sea, sería casi que el primer día hábil del mes de abril. El 1 de abril, sí, o el 2 de abril, que sea el primer día hábil del mes de abril, se pueden reunir. Normalmente los reglamentos de propiedad horizontal dejan un poquito regulada la logística de esa asamblea por derecho propio. O sea, ¿en qué sentido? En decir, se reunirá por derecho propio el primer día de abril en el salón social o en los parqueaderos de la copropiedad, a las horas tal, como para que todos los copropietarios sepan qué hacer para ejercer ese derecho de reunirse por derecho propio. Bueno, entonces, analicemos ya estamos pues en nuestra asamblea y vamos a empezar a agotar el orden del día y vamos digamos, a empezar a tocar los temas propios ya de la asamblea. Entonces, el primer tema, o uno de los primeros temas que hay que analizar es el quórum. Entonces, la ley habla de dos tipos de quórum. Habla de quórum deliberatorio y de quórum decisorio. Entonces, es importante tener estos conceptos claros para que ustedes sepan, pues, cómo opera. Como su nombre lo indica, el quórum deliberatorio es lo mínimo que exige la ley para poder empezar a deliberar. Y es muy importante ahí precisar que es el alcance de deliberar, porque es que yo puedo tener, no puedo en un momento determinado no tener quórum deliberatorio, pero eso no quiere decir que nos tenemos que quedar callados y no podemos hablar. Estamos todos mudos porque no tenemos quórum deliberatorio. No, lo que pasa es que no puede haber deliberación de los temas propios de la asamblea, pero los temas se pueden empezar a tratar. De hecho, es muy frecuente que cuando ya hay un número considerable empiezan a hablar de los temas, empiezan a ventilar
y se empiezan a alinear los puntos. En ese momento el moderador o el administrador dice, no, esto déjemelo para tal tema, esto lo vamos a mirar acá, tranquilo que esto se va a tocar en este tema. No es que tengamos que estar estatuas o callados pues sin modular, pero la deliberación como tal de la asamblea previa a las decisiones solamente empieza cuando se alcance el quórum. Ahora, ¿cuál es ese quórum deliberatorio? La ley dice que es más de la mitad de los coeficientes de copropiedad. ¿Y qué es más de la mitad de los coeficientes de copropiedad? Cualquier decimal o centesimal que exceda 50, el número 50. Entonces, más de la mitad son 50,000001. Ese es más de la mitad. Entonces, eso es importante porque a veces los conceptos se confunden, entonces dicen, no, es que es la mitad más uno, o el 50 más uno, 50 más uno es 51, y realmente con menos de 51 podríamos empezar a deliberar. Entonces, el concepto que maneja la ley es más de la mitad de los coeficientes de copropiedad. Teniendo ese quórum, podemos empezar a deliberar. Otra cosa es qué necesitamos para tomar cada una de las decisiones. Ese es otro concepto, ese es quórum decisorio. Y ese quórum decisorio es el número que se requiere para tomar decisiones válidamente. ¿Y dónde está ese quórum decisorio regulado? Tenemos regulación en la ley y tenemos también o podemos llegar a tener regulación en los reglamentos de propiedad horizontal. ¿Qué dice la ley? La ley dice que las decisiones se toman con un quórum decisorio de la mitad más uno de los coeficientes de copropiedad presentes o representados. El concepto coeficiente es muy importante. La ley 675 desde hace 25 años abandonó las votaciones numéricas o las votaciones por cabezas. Nosotros manejamos el coeficiente y ahí es muy importante conocer el reglamento de propiedad horizontal y tener claro y preferiblemente obviamente en una plataforma o en algún método tecnológico que le permita al administrador computar fácilmente cómo se hace ese quórum. Entonces, lo recomendable es que ustedes preparen tener eso mínimo en una hoja de Excel que les permita ir señalando o a medida que la gente se va registrando en la asamblea cuánto va sumando. De esa manera ustedes pueden tener una claridad a la hora de tomar cada decisión específica. Y es lo recomendable es verificar el quórum decisorio con cada votación. Porque ustedes lo saben mejor que nosotros, las personas entran y salen, entran y salen, se ausentan, vuelven y aparecen en las asambleas, sobre todo cuando son muy dilatadas. Entonces, el quórum decisorio es la mitad más uno de los coeficientes de copropiedad presentes en la asamblea o representados, porque vamos a ver que hay otras alternativas de estar en la asamblea distintas a estar presente a nivel personal. Listo. Y hay unas decisiones que por ley sí requieren un quórum decisorio más alto, que son determinadas al 70%. Hay algunas decisiones que requieren ese 70%, entre ellas y la más común es cuando se trata de debatir posibles reformas al reglamento de propiedad horizontal. Sin embargo, teniendo en presente que ese quórum decisorio en la ley 675 se establece como 50 más 1 y también hay unas condiciones especiales que nos obligan a tener ese 70, en los reglamentos de propiedad horizontal pueden haber regulaciones especiales para algunas decisiones que se tomen. Entonces, en estos ejercicios de estas asambleas ordinarias que vamos a tener en lo que viene de estos meses, es importante que cada uno de ustedes revise esos reglamentos de propiedad horizontal con relación a los temas que van a tratar en la asamblea, si hay una regulación diferente a este 50 y a este 70 que amerite un quórum decisorio diferente o especial. ¿Listo? Por ejemplo, les voy a decir algo, una situación bien extraña. Ustedes podrían tener una copropiedad en que el redactor del reglamento se le hubiera ocurrido que el presupuesto se tiene que aprobar con el 70% de los coeficientes de copropiedad. Ojalá no les toque. O con el 60 también hay. Porque sería horrible, pero también podría ser con el 60. ¿Eso qué quiere decir? Que la regla de quórum decisorio, digamos, lo que tiene es un techo que es el 70%. O sea, ninguna decisión en propiedad horizontal, salvo la extinción de la propiedad horizontal,
puede tener una mayoría diferente o una mayoría superior al 70%. Pero yo perfectamente podría tener un reglamento en que diga que el presupuesto se aprueba con el 70%. Ojalá no les toque a ninguno de ustedes, porque sabemos que lograr 70% en copropiedades es difícil y en muchos casos imposible. Entonces, digamos que la ley con muy buen criterio pensó en eso y los redactores de la ley dijeron, con esa mitad más uno de los coeficientes que estén presentes y con el hecho de que si el reglamento contempla, por ejemplo, y ahí se cruza o se combina con lo que acabamos de ver de la segunda convocatoria, con que haya cualquier número plural de propietarios que estén presentes en la reunión en segunda convocatoria, podemos aprobar el presupuesto. Y es que aprobar el presupuesto, señores, ustedes como administradores saben que es el corazón de la copropiedad. Sin presupuesto la copropiedad no puede vivir. Entonces, afortunadamente, el legislador considera eso y permite aprobar los presupuestos. Por eso, año a año, es rara la copropiedad que no pueda aprobar su presupuesto por un tema de que no logró el número necesario para aprobarlo. Puede que haya una discusión y no se pusiera, y se dañó la asamblea por alguna razón y no se aprobó el presupuesto. Pero por el esquema que está diseñado en la ley, está diseñado para que todos los años se pueda aprobar el presupuesto. Ya las otras decisiones que son más trascendentales, reforma al reglamento, citamos como la más digamos, trascendental por excelencia, son del 70% de los coeficientes de copropiedad. Y esas que están en ese 70 no se pueden variar. Entonces, las que trae la ley. Exactamente, entonces esas sí son fáciles para la aplicación del día a día. Ahora, ¿cómo vamos a asistir a esa asamblea? A esa asamblea podemos asistir de manera personal quienes los propietarios inscritos en el certificado de tradición y libertad de cada una de esas unidades inmobiliarias que conforman la propiedad horizontal. Si no asiste alguno de ellos de manera personal, puede hacerlo a través de un apoderado con un poder, que también vamos a hablar más adelante de las características que tiene que tener ese poder. Entonces, regla general, asistencia personal o a través de apoderado. Hay unos casos en que va a asistir es el representante legal. Se preguntarán cuáles, pues cuando la unidad inmobiliaria esté a nombre de una persona jurídica, va a asistir su representante legal, bien sea personalmente o a través de un apoderado. También vamos a asistir en representación legal cuando los titulares del dominio de esas unidades inmobiliarias que conforman la propiedad horizontal son personas que requieren una representación legal a través de la ley o de un mandato especial. Ejemplo, cuando hay propiedades que están a nombre de un menor, ¿quién asiste? Pues su representante legal, que es cualquiera de sus padres. Y también puede darse la asistencia a través de apoyo judicial, que es una orden que emite un juez de la República en razón de la cual el propietario de una unidad inmobiliaria va a estar apoyado judicialmente por un tercero debidamente personificado a través de un acto emitido por un juez de la República. Sí, finalmente esos apoyos judiciales que no son muy frecuentes, pero los mencionamos acá porque se puede dar el caso, obedece a criterios de cuando las personas, por ejemplo, tienen algún tipo de incapacidad. O sea, el propietario tiene algún tipo de discapacidad cognitiva o física que ha hecho que le haya solicitado a un juez que emita el apoyo judicial que finalmente termina siendo una sentencia en la cual se le designa a una persona como una especie de administrador. Hace mucho tiempo eso se conocía con el nombre de curador y realmente obedece a esos temas en los cuales no puede operar ninguno de los casos anteriores. O sea, la persona no puede asistir personalmente por sus condiciones propias, no tiene un apoderado o optó por tener el apoyo judicial para todas sus actividades en la vida jurídica y entonces a través de una sentencia que deberá ser acreditada en la asamblea, así como la representación legal. Y aquí hay que hacer de pronto un énfasis práctico muy importante para ustedes. Aquí estamos mencionando algo que se tiene que acreditar. O sea, si llega una persona y dice, es que el apartamento 701 es de una sociedad y yo soy el representante legal, señor, ¿dónde está cómo se acredita eso? Certificado de existencia y representación.
Y ustedes me dirán, ¿con cuánto tiempo de anticipación? Lo más actualizado que sea posible. Inclusive se pueden tener en tiempo real, porque uno puede entrar por internet y mirar quién es el representante legal de la sociedad, con el nombre o con el NIP, etcétera. Pero para efectos de la asamblea, aporte un certificado de existencia y representación lo más actualizado posible. No hay un término definido en la ley de con cuánto tiempo hay que aportar. De una vez les cuento. El apoyo judicial igual, si a mí me dicen, no, es que yo soy apoyo judicial del señor del 801 porque él tiene una discapacidad cognitiva. Bueno, ¿dónde está la sentencia judicial? ¿Dónde está el documento que soporta la existencia de ese apoyo judicial? Vuelve y juega lo mismo. Estamos tratando de rodear de legalidad la asamblea, de que no tengamos ningún hueco para que nos digan, no, es que hay un error en el quórum porque esa persona que dijo ser representante, que dijo ser apoderado, que dijo ser apoyo judicial, no lo acreditó. Entonces el quórum quedó mal computado, quedó mal establecido. Pues la idea es perfectamente que eso nos quede, digamos, completamente con trazabilidad. En el tema de la asistencia personal hay un tema que me parece un poquito complicado para ustedes, sobre todo si son administradores de copropiedades grandes, y es tener totalmente claro quién es el dueño de cada inmueble. Y como decía Sara hace un momento, el documento idóneo para eso es el certificado de libertad, el que llamamos certificado de libertad, o el certificado de tradición que corresponde a cada uno de los inmuebles. Sé que para la copropiedad y teniendo en cuenta que esos certificados son muy caros, tener esos certificados Copia. actualizados es bastante costoso, pero hay que buscar la manera de tener esa información también, obviamente buscando rodear de legalidad la decisión que se va a tomar. Sí, hoy en día las copropiedades, las administraciones de las copropiedades pues van teniendo sus sistemas muy actualizados y a medida que se van haciendo cambios, pero sí es muy importante mínimo una vez al año que ustedes tengan completamente claridad quiénes son los copropietarios que ustedes están administrando, para que no vaya a haber pues por allá ningún propietario que se vaya por el embudo y de pronto llegue como otra persona que no es, ¿cierto? ¿Cómo deben ser esos poderes? Que se habla mucho de los poderes por esta época. Vea, ese poder debe constar primero por escrito y en ese poder debe estar claramente identificado el apoderado, como con su nombre, tanto del poder dante, que es quien lo otorga, como del apoderado, que es quien va a asistir a la asamblea, ¿cierto? La fecha de la reunión, porque no podemos tener un poder con fechas abiertas, pues porque entonces, ¿qué? Pudo haber sido la asamblea del año pasado, la del antepasado, esto será para la próxima, ¿no? La fecha en que va a celebrarse la reunión con una especificación clara que es esa asamblea, si es ordinaria, si es extraordinaria, qué tipo de asamblea y debe de venir firmado. ¿Será que lo necesitamos autenticado ante un requisito, que ese requisito fue abolido por la ley de antitrámites? Entonces basta el poder con los requisitos que les acabamos de mencionar y no necesita autentificación ante notario, pero es muy importante que si en los reglamentos de propiedad horizontal se establece como requisito para asistir por poder que ese poder tenga presentación personal, sí tendrá que tener esa validación y estos poderes siempre los deben tener los administradores antes de comenzar la asamblea. Realmente en esta diapositiva hay que decir algo y es, una cosa es lo que trae la ley y otra cosa son las buenas prácticas. Finalmente, la ley no nos regula cómo es el poder para asistir a una asamblea. Entonces, si el reglamento de propiedad horizontal no hizo el trabajo bien de regular la manera como se debe otorgar ese poder, pues de pronto vamos a tener problemas en la asamblea, porque no vamos a saber cómo funcionar con un determinado poder. Digamos que es buena práctica, aunque no lo contempla expresamente la ley, que conste por escrito. Entre otras cosas, porque es la única manera de demostrar algo. Pues yo podría decir, es que a mí en ninguna parte me dicen, me obligan a que sea por escrito. Y si yo como acredito entonces que usted sí es apoderado, si no me está presentando ni por lo menos un escrito en el que diga que usted es apoderado.
Las otras consideraciones que son la fecha, las reuniones y todas las cosas son como de sentido común. Pues yo, como decía Sara, yo presento un poder otorgado en el año 2023. Y no, venga, es que yo tengo poder para la Asamblea. No, mentira, pero es que es desde el 2023. Estamos hablando de la Asamblea del 2026. El tema de la autenticación notarial, clarísimo, salvo, como dijo Sara, que el reglamento lo exija. Mejor dicho, nuestra regla, digamos, a aplicar frente a la forma y al contenido del poder es lo que nos indique el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta con los poderes y obviamente la misma recomendación que venimos haciendo, ser muy juiciosos y muy exigentes en que esos poderes queden debidamente incorporados al texto de la Asamblea para efectos de que no le queden dudas al quórum. Ahora, hay una muy buena práctica que hoy en día creo que hacen todos los administradores y es que en las convocatorias de una vez mandan un formato de poder. Esa es muy buena, esa es una muy buena práctica y es bueno que la sigan haciendo porque eso, digamos, le quita, digamos, entre comillas, el trabajo, porque es un trabajo de una hoja al propietario de otorgar el poder. Ya simplemente lo tiene que diligenciar y se manda. No, y con eso es más fácil para ustedes como administradores ya tener su formatico, saber cuál era el de este año, Sí. el de las de los copropietarios, ver que efectivamente sí fue este propietario el que otorgó el poder y es más fácil para ustedes para el momento de poder verificar esos quórum tanto deliberatorios como decisorios. Bueno, vamos a hablar de los temas de asamblea. Ustedes seguramente los tienen claros, simplemente los vamos a mencionar rápidamente. Entonces, la asamblea tiene una fase que tiene que ver con los temas, podríamos llamar, económicos y financieros de la copropiedad. Entonces, hay unos informes que rinde el Consejo de Administración, que previamente los prepara con el administrador acerca de cómo fue la ejecución presupuestal y qué tanto incide esa ejecución presupuestal de los años anteriores en el proyecto de presupuesto que se va a aprobar para el año siguiente. Se analizan los estados financieros, las copropiedades que tienen revisor fiscal reciben un informe del revisor fiscal acerca de si se ejecutaron o no la normatividad contable y tributaria de la copropiedad, que si el presupuesto fue ejecutado adecuadamente, que si hay una conservación adecuada de los bienes comunes. Esa es, digamos, lo que podríamos llamar una primera fase de la copropiedad. Frente a esa primera fase de la copropiedad, lo que sucede es que esos estados financieros y esos presupuestos y esos informes se mandan previamente a los propietarios con un objetivo práctico y es que se los lean antes y que cuando lleguen a la reunión lleguen solamente con las dudas para no tener pues que leer ítem por ítem de un balance o de unos estados financieros en una asamblea y poder pasar, digamos, al tema grueso que es cómo va a ser la ejecución presupuestal del año que se va a aprobar, cuánto es el incremento, que es el coco, obviamente el tema difícil y es cuánto se va a incrementar y por qué se va a incrementar y cuáles son las razones del incremento, pero la idea pues de enviar con anticipación esos estados financieros y esa información contable y financiera es que pueda llegar todo el mundo informado a la asamblea y que haya un ahorro de tiempo, pues que va en beneficio de todos. Ese, digamos, podría ser ese primer aspecto. Hay un segundo aspecto que tiene que ver con nombramientos. Y esos nombramientos, básicamente, la ley dice que son el Consejo de Administración, que se elige en la Asamblea Ordinaria. Dentro de los temas de la Asamblea Ordinaria está la elección de este órgano. Obviamente en las copropiedades que tienen consejo de administración, porque hay copropiedades que la ley define que no es obligatorio tener consejo de administración. Lo mismo sucede con el revisor fiscal. Nosotros en todas las copropiedades no tenemos que tener revisor fiscal. En aquellas en las que hay revisor fiscal designado por estatuto, porque obligatoriamente tenemos que tener una revisoría fiscal, este es el momento para nombrar al revisor fiscal. Y la figura del comité de convivencia, pues es una figura que, pues lo hemos dicho en muchas ocasiones, era un propósito
muy interesante la ley 675, pero que en muchas copropiedades nadie se apunta para el comité de convivencia o se Eso vuelve el no, comité de reuniones y fiestas varias. pues O eso sea, no pasa con esto. no cumple la finalidad que buscaba la ley que tenía, que era tener otro órgano mediador ahí para los conflictos de convivencia que se podían presentar en la copropiedad. Sin embargo, es parte del orden del día de la asamblea. Eh, tenemos lo que podría llamar uno el punto del orden del día, que es el hoyo negro o la dimensión desconocida, que es proposiciones y varios. Y en proposiciones y varios cabe todo. Entonces, el talento del administrador para que no tenga una asamblea de 8 horas o 10 horas y que lo coja el alba del día siguiente todavía en asamblea es ser muy organizado en los temas que se van a hacer en proposiciones y varios. Casi que he visto yo que en algunas copropiedades dentro del manual de convivencia aprueban una manera de presentar esos temas en proposiciones y varios, con un tiempo limitado de exposición, con unas posibilidades muy puntuales de hacer contrapreguntas. No se trata de limitar el derecho de los propietarios a expresar su voluntad en la asamblea, ni más faltaba, pero se trata de hacer algo racional que permita que los temas se puedan evacuar y que todo el mundo se pueda ir a dormir tranquilamente porque se logró terminar la asamblea y que no se queden eternamente debatiendo los temas en proposiciones y varios. Ahí normalmente hablamos de las obras que es necesario para hacer en la copropiedad, los proyectos de inversión, las mejoras. También previamente o en ese momento se puede hablar de la situación de cartera de la copropiedad y de mecanismos que se pueden tomar en un momento determinado para abordar los temas de cartera, que ustedes saben pues que son temas bien delicados en materia de propiedad horizontal por muchas razones. Y finalmente tenemos la aprobación del acta, que existe como costumbre la posibilidad de designar unos comisionados para verificar el contenido del acta y no hacer un nuevo debate y una nueva votación al final, cuando ya mucha gente se ha retirado, cuando ya mucha gente está cansada y se quiere ir, de hacer una votación de la aprobación de cada uno de los puntos. Entonces, es una buena política designar esa comisión verificadora, no es obligatorio, pero es una buena alternativa que da la ley de tener una comisión verificadora del acta. Lo importante ahí es tener en cuenta que Que esa se nombre comisión se nombre previamente, como me está diciendo aquí Sara, cuando se está haciendo pues la verificación del quórum, uno, y dos, en tener en cuenta, tener claridad de cuál es el alcance de esa comisión verificadora, porque no es, durante mucho tiempo la llamaban comisión aprobatoria del acta, y aprobar el acta se supondría que ellos tienen que ir como a ratificar las decisiones que ya tomó la asamblea, volver a verificar esa aprobación, y no es así. Ellos lo que tienen que verificar es que el contenido del acta obedezca a lo que pasó realmente en la asamblea. Ese es el alcance. Y hoy en día es mucho más fácil para esas comisiones porque como hoy en día casi todas las asambleas las celebramos con la presencia de mucha tecnología, pues es fácil la aprobación y la verificación porque esas actas se vuelven casi que una transcripción de una grabación que ya tenemos. Entonces, es más fácil evitar esas discusiones tan bizantinas que se presentaban antes porque es que eso sí se aprobó, es que yo no quería que eso se aprobara, o sea, se prestaba para muchas otras situaciones, pero que hoy en día con el uso de estas tecnologías es mucho más fácil aprobar y verificar pues el acta. Es más fácil la tarea de la comisión verificadora porque pues tiene ese medio tecnológico que acudir. Entonces, la estamos grabando, listo, mande, señora secretario de la asamblea, mándeme La grabación. la grabación. De pronto se nos pasó por alto mencionar en ese comienzo de la asamblea, hablar de quién preside la asamblea y quién es el secretario de la asamblea. Ahí nos vamos a lo que diga el reglamento de propiedad horizontal. Normalmente preside la asamblea un propietario y actúa como secretario el administrador, pero ahí digamos que lo que regule el reglamento de propiedad horizontal. Si no, pues no hay regulación, uno podría decir que opere la democracia de la propiedad horizontal.
cuando arranca la asamblea, perfectamente se pone el tema a consideración y que sea la asamblea la que defina quién va a ser el presidente y quién va a ser el secretario. Y con seguridad van a nombrar un propietario como presidente y al administrador como secretario. Eso es lo que sucede, pues diría yo, en la gran mayoría de los casos, sobre todo porque alguien probablemente lo va a proponer así. Y nos quedaría esta comisión verificadora del acta como otra, digamos, otras personas que tendríamos que definir en un comienzo con respecto a a la operatividad de la asamblea. Bueno, entonces tenemos 8:50. No sé, ya digamos, para abrir el espacio de preguntas, inquietudes con nuestra moderadora a través de ella para que pues arranquemos, no sé con cuánto tiempo contamos Claro que para sí. hacerlo. No, perfecto. Contamos aquí con 15 minuticos para responder varias preguntas que tenemos. Muchísimas gracias a ustedes pues por esta explicación tan amplia y tan detallada y todos esos tips que nos dieron durante la charla, muy, muy oportunos y esperemos pues que esta temporada de asamblea se desarrolle sin ninguna novedad. Bueno, por aquí tenemos una pregunta que dice, en una asamblea ordinaria, donde los reglamentos por lo general indican que se debe acreditar un quórum del más del 50%, si en el transcurso de la asamblea el quórum baja del 50%, se debe suspender y activar segunda convocatoria. Uy, qué pregunta tan difícil. Muy difícil. Muy difícil, muy difícil. Y además que se puede presentar en la práctica perfectamente. Pues vean, yo les diría ahí que, pues obviamente no está regulado el tema, no está regulado el tema porque la ley no llegó a ese grado de detalle. Pero yo pensaría haciendo como una interpretación sistemática de la ley, que si la ley permite en asambleas de segunda convocatoria que cualquier número plural de propietarios pueda deliberar y decidir válidamente, obviamente atendiendo cada quórum decisorio, yo pensaría que debe continuar la asamblea. Estamos hablando de quórum deliberatorio, Deliberatorio. deliberatorio, o sea, se reduce el quórum deliberatorio. Yo no sé qué piensas, Sara. Sí, sí, no, la asamblea puede continuar porque es que lo importante es que al momento de comenzar esa asamblea exista ese quórum para deliberar. Ahí lo que pasa es que posiblemente no se podrán tomar algunas decisiones porque al momento de tomar las decisiones es donde, reitero lo que les decía ahorita Fede, es cada decisión que vote, yo tengo que estar verificando ese quórum ya decisorio. Entonces, en principio, yo puedo comenzar la asamblea con el quórum deliberatorio porque ya estamos listos y estamos un número plural de copropietarios que podemos empezar a conversar para tomar algunas decisiones, ¿cierto? Pero lo difícil se va a volver es al momento de la toma de decisiones en donde sí se debe verificar ese quórum deliberatorio dependiendo de cada una de las decisiones al momento de tomar las decisiones o no, para que el día de mañana no hayan unas discusiones en cuanto a la legalidad o no de la toma de esa decisión en particular. De acuerdo. Totalmente claro y no, y muy buena esa recomendación, la verdad. Esta pregunta estaba tipo preparatorio, muy buena. Sí, Por aquí sí, sí. tenemos Ganamos. tenemos otra pregunta que dice, doctor Federico, la modificación de coeficientes donde un grupo de propietarios se vea afectado, ¿requiere siempre del 100% o depende de cada RPH? La modificación de coeficientes de copropiedad dice la ley que es con el 70% de los coeficientes de copropiedad. Ese es el artículo 46, es una de esas decisiones de mayoría calificada. Que les hablaba. Es una reforma al reglamento de propiedad horizontal. Entonces, no siempre necesita el 100%. La regla general es que necesita un quórum decisorio del 70% de los coeficientes de propiedad horizontal. Pero el reglamento puede tener No, ahí no. las regulaciones propias de cómo se hace eso, cuándo se lleva y cómo se lleva. Pero quiero hacer una salvedad ahí. En el tema específico de coeficientes siempre es el 70% lo que dice la ley. Y de pronto reiterar algo ahí, y es que
el principio general de la ley 675 es no tener mayorías del 100%. Nosotros tuvimos mayorías del 100% hasta la expedición de la ley 675, o sea, hasta hace 25 años. Pero ya no hay mayorías del 100%, salvo la extinción de la decisión de extinguir la propiedad horizontal, según la ley. Entonces, pues desde el punto de vista legal, esa es la respuesta. Listo, perfecto. Bueno, y ahora estábamos hablando de un tema súper importante que es todo eso de los poderes y esas revisiones que se deben hacer. Y nos llegó una pregunta que dice, si el apoderado quiere hacer parte del consejo, en el poder expresamente debe quedar esta aprobación. Si el propietario entregó el poder, pero quiere hacer parte del consejo, ¿también lo dejar por escrito en el poder? Si quieres, contesta tú o contesto yo. Contesta. En ambos casos, Ambos. la respuesta creo que sí, pero sí con un asterisco, no porque lo diga la ley, no porque lo diga la ley, porque no lo vamos a encontrar en la ley. Probablemente lo encontremos en los reglamentos de propiedad horizontal, pero puede que tampoco lo encontremos en los reglamentos de propiedad horizontal. ¿Por qué soy tan enfático entonces en decir que sí? Porque me parece que, digamos que la expresión de voluntad del poder dante frente a un tema como el Consejo de Administración lo debe manifestar expresamente tanto lo uno como lo otro. O sea, el poder dante perfectamente puede decir, no, yo me reservo la posibilidad de ser miembro del Consejo de Administración. Entonces, señor apoderado, postúleme porque yo soy el que quiero participar en el consejo. No pude venir a la asamblea por X o Y motivos, pero me interesa pertenecer al consejo, postúleme. O definitivamente no puedo y quisiera que mi apoderado se postulara también al consejo. O definitivamente yo no pude ir a esta asamblea, no me interesa ir al consejo, pero tampoco me interesa que este apoderado me represente en el consejo. Entonces, en ese sentido, yo diría que el poder debería ser claro, pero les preciso que no hay una exigencia legal en ese tema. Simplemente me parece que sería una buena práctica y una facilidad para la copropiedad que el poder lo indique expresamente. Y no solo por lo que dice Fede, sino también porque cuando una persona otorga el poder, está otorgando es un mandato y ese mandato tiene que ser claro y expreso. Entonces, en ese mandato se debe expresar la voluntad de lo que ese mandante desea que esta persona a la que yo le voy a otorgar un poder lo diga. Entonces, ese mandato sí debe ser completamente claro. Entonces, por regla general, sí debe especificarse cuáles son las funciones de ese mandato como tal. No llegar a un extremo de decir, de enumerar, ¿qué es lo que puede hacer? Se supone que si yo le estoy dando autorización para ser el apoderado en la asamblea, pues está implícito los temas que vimos ahora que hacen parte de la asamblea. Lo que pasa es que frente al consejo de administración hay como una consideración especial, hay una responsabilidad. Él va a ser el representante de todos los propietarios y va a estar de la mano con el administrador gestionando los bienes comunes de la copropiedad. Entonces, como una consideración, llamémosla buena práctica, nos parece que sí debería tener esas consideraciones, ese poder. No, perfecto, súper claro. Bueno, aquí tenemos otra pregunta, casos de la vida real que ocurren, y es, ¿qué sucede en esas propiedades horizontales cuando un mismo propietario tiene varios apartamentos que él solo logra o con otro aliado logra tener la mayoría? ¿Qué pasa con esas decisiones cuando vemos que son abusivas? Que creo que puede llegar a pasar mucho. Sí, sí. Yo partiría esa pregunta en dos. Si tenemos un propietario que es mayoritariamente dueño de bienes de la copropiedad, pues desafortunadamente tenemos que aplicar las reglas de la democracia y las reglas de las mayorías. Si yo soy propietario, obviamente yo asumo paralelamente con mi poder decisorio en la asamblea, tengo unas obligaciones económicas con la copropiedad que de alguna manera equilibran esa situación. Si yo soy el dueño del 70% del edificio, estoy asumiendo el 70% de los gastos del edificio, por ponerlo en esos términos, a modo de ejemplo. Entonces, en ese orden de ideas, pues obviamente el juego democrático de la copropiedad, a mi modo de ver, no habría nada que hacer. Hay una talanquera y es la pluralidad, que bien lo menciona la pregunta, que dice
que se junta con otra persona para tomar las decisiones, para lograr la pluralidad. Solo no podría hacer nada porque las decisiones, aunque él sea el dueño del 70%, si vota con ese 70% solo, faltaría la decisión plural que alude la ley en muchos de sus apartes, en muchas de sus normas. Cosa distinta es cuando esa mayoría o esa posición preponderante se logra a través de ser apoderado de personas en la copropiedad. Y no digo cosa distinta porque haya alguna regulación, porque de hecho no la hay. La ley obviamente no toca ese tema ni se pronuncia al respecto. Podría ser que el reglamento de propiedad horizontal tuviera un límite de poderes o de porcentajes de propietarios que ese propietario que quiere apoderarse, digamos, llamémoslo así, de la voluntad de la copropiedad, pueda obtener en un momento determinado. Podría ser, pero habría que mirar cada reglamento de propiedad horizontal. Si el reglamento no tiene ninguna limitación, ese señor perfectamente podría obtener esa posición preponderante a través de convencer a los otros copropietarios de que le entreguen los poderes para ir a la asamblea. Vuelve y juega, vuelve y juega. Juego de la democracia. Se tomó la tarea de conseguirse los poderes y de llegar. Ah, hombre, que la decisión puede ser abusiva en un momento determinado. Sí, habrá que mirar más allá de lo abusiva, lo justo y lo injusto, si es legal, ilegal, reglamentaria o antirreglamentaria. Porque obviamente así yo tenga una gran mayoría, si tomo decisiones ilegales o antirreglamentarias, pues podrán ser impugnadas. Así lo haga yo prevalido de una mayoría que me permita hacerlo en la asamblea. Pero si estoy en el marco legal, yo hice la tarea de conseguirme todos los poderes y el reglamento no me limitaba, pues no pasa nada. Normalmente los reglamentos de propiedad horizontal tienen unas limitaciones para los apoderados y es, por ejemplo, que las personas que se hagan parte de los órganos de administración, No pueden ser consejeros de apoderados. administrador, no pueden ser apoderados ni representar derechos diferentes de los propios, salvo, por ejemplo, un caso de representación legal, por ejemplo, El los papá de padres en niños. ejercicio de la patria potestad. Pero en ejercicio de los poderes o de la consecución de poderes, habría que mirar si hay alguna limitación en el reglamento de propiedad horizontal. No, perfecto, doctor Federico, súper claro. Y ahora por aquí tenemos una pregunta y más de cara a esos casos que de pronto ustedes han escuchado cuando se hacen esas asambleas híbridas que pueden llegar a ser un poco complicadas porque tenemos algunas personas virtuales, otras presenciales. ¿Qué tips o qué recomendaciones ustedes nos podrían dar para esos casos puntuales? Pues la recomendación sería, ojalá no las hagan, ojalá las hagan presenciales preferiblemente y si tienen gente que se quiere vincular híbrida porque no puede estar presencial, que inviten a esas personas a que otorguen poderes. Las asambleas virtuales, desafortunadamente, con la regulación que tenemos en la ley 675, tienen un problemita por allí en el tema de la exigencia de que cuando hay virtualidad tenga que haber una deliberación del 100%, o sea, de todo el mundo en la propiedad horizontal. Entonces, ese problema no se ha solucionado. De hecho, en los dos o tres proyectos de reforma a la ley 675 que han intentado modificarla, siempre ha llevado el artículo en el que se iguala el régimen de quórum para las asambleas presenciales que para las asambleas virtuales. Advirtiendo algo, la asamblea híbrida ni siquiera está regulada en la ley 675, porque en estas que les mostraba Sara hace un momento, no hay asamblea mixta, o sea, no hay una asamblea parcialmente presencial y virtual. Eso, digamos que son temas que se han ido decantando, que se presentaron, digamos, desde la pandemia. La pandemia activó ese tipo de asambleas virtuales que estaban consagradas desde el año 2001. Nunca se había pensado en esas asambleas hasta la pandemia. Pero les quiero recordar, cuando hicimos esas asambleas no las hicimos aplicando la ley 675 del 2001, lo hicimos aplicando unos Decretos decretos especiales que y incluso y temporales. temporales que Para incluso un se periodo dictaron inmediato. para sociedades inicialmente y que el Ministerio de Vivienda, con buen criterio, las extendió a las asambleas, porque eso finalmente nos estábamos acercando a las asambleas y no teníamos marco legal, porque las de la ley 675, como les digo, tienen Son prelicencia. un defecto en la redacción que exige casi que para que la asamblea sea válida, que sus decisiones sean eficaces,
que todo el mundo tenga que deliberar y eso es imposible En una, en en propiedad una, horizontal. Entonces, conclusión, como les decía desde el comienzo, ojalá no la hagan híbrida, ojalá la hagan 100% presencial. Si no se puede, si no se puede, traten de garantizar la la, plataforma. a través de las plataformas técnicas que haya constancia de que todo el mundo estuvo presente o de que hubo una importante presencia de esos que están virtuales, de manera que en una eventual reclamación frente a las decisiones que se tomen, pues se pueda uno defender judicialmente con esos medios. Tratar de dejar la mejor constancia posible, el mejor récord posible de participación de los que están virtuales. No, perfecto, súper claro. Y sí, esta es pues una recomendación que hemos tratado de impartir como para estos casos, pero bueno, en caso de que no se pueda, seguir estos tips. Doctor Federico, Sara, muchísimas gracias por este espacio. De verdad que para nosotros ha sido un gusto tenerlos. Aquí tenemos ya preguntas muy puntuales y por temas de tiempo no alcanzamos, pero cuéntenos dónde los pueden contactar para que ustedes les ayuden con esas situaciones tan puntuales. Dejamos de pronto los correos electrónicos o obviamente pues simplemente hacer una salvedad de que por temas también de agenda es difícil atender consultas, pero en la medida de las posibilidades lo haremos y si amerita el caso también estamos atentos a recibirlos por acá en nuestras oficinas para que podamos atender esas inquietudes. Nuestros correos son, Los voy a copiar en el chat bueno, los vamos a copiar en el chat mejor. para que les queden a todos. Sí. Ah, perfecto, no, muchísimas gracias, de verdad, a todas las personas que se conectaron. Recuerden que esta jornada queda en nuestro canal de YouTube, la pueden ahí consultar cuando lo necesiten. Si tienen pues alguna duda, aquí ya Sara nos está ayudando con el correo. Si tienen alguna duda, no duden pues en escribirnos o si necesitan pues el contacto, si alguien no alcanzó a coger el contacto, nos escriben por Instagram o por cualquier lado de la longa y nosotros se los estaremos haciendo llegar. Listo, muchísimas gracias a todos, que tengan un muy feliz día y les recordamos también nuestro encuentro de Oriente para que nos veamos por allá. Sara, Federico, feliz día y muchísimas gracias. Que estén muy bien todos. Un feliz día. Chao, que estén Luego. bien.